Señor está aquí con nosotros. Y hoy va a hablarnos de una forma preciosa. Y lo que voy a predicar lo viví, lo experimenté esta semana. Porque el Señor no me deja predicar nada que no haya ni siquiera experimentado una mínima, porque no quiero decir que es igual que ustedes, pero una mínima cosa. Me llamó la atención que precisamente cuando le dije, Señor, ¿qué predico? Me siento cansada. Acabo de salir de un congreso que no preparé en un fin de semana. Vengo preparando desde que comenzó el año. Mi cabeza comienza, parí a Galilea y ya estaba pensando qué tema Dios me iba a dar para mujeres de influencia. ¿Qué pastores tenía que invitar para bendecir a las familias de la iglesia? En mi cabeza todo el tiempo estaba pidiéndole al Señor dirección. Ustedes no se imaginan que este esfuerzo que hacemos de traer a estas personas maravillosas, de abrir un congreso, no se hace porque alguien quiera por su linda cara hacerlo, sino porque el Señor nos motiva y nos llama a hacerlo para bendecir a su iglesia. Y dichoso que fue así. Fueron muchas familias las que se me acercaron a darme gracias y me encantó. Porque no fue una mujer, fueron familias las que se me acercaron y dijeron, gloria a Dios por esa palabra, pastora. Gloria a Dios por ese congreso. Gloria a Dios, fuimos bendecidos. Qué poderoso. Y yo dije, wow, Señor, tú eres fiel. Pero la pastora es humana, digan conmigo, soy humana. Y cuando le pregunté al Señor en esos días, venía cansada. Hubo lucha espiritual en medio del congreso, porque lo que vivimos no es físico, es espiritual. Lo que se mueve, lo que quiere hacer lo contrario a nosotros es el enemigo. Y hay luchas espirituales. Las líderes me decían, pastora, qué dolor de cabeza. Usted no se imagina la lucha que tuve. Unas me estaban llorando sentimentales. Y yo decía, wow, ayunamos y oramos. Sin embargo, sentíamos el peso de la lucha que había. Y cuando yo pude terminar el congreso, yo siempre pienso que voy a terminar brincando, pero termino así. Y no doy ni para hablar, la gente que quiero dar las gracias y yo que hablo tanto. Y gracias a todas. Pero es como si me desconectara y dijera, lo hice, Padre, te cumplí. Literalmente les digo así. Estefanía no lo hace por gusto, lo hace por cumplirle a su dueño, a su jefe y a su padre. Entonces cuando termino le digo, Padre, lista la tarea, feliz noche. Pero feliz noche me espera Galilea, Matías Isaac, la casa, Luis Antonio de viaje. ¿Y cómo creen que yo quedé? Ay, la cabeza gigantesca. Y yo, Dios mío, Señor, mi cuerpo está cansado. Y de pronto estoy viendo una prédica donde dice el pastor, ¿sabe usted cuál es el día más difícil de un ministro y un pastor? El día que más puede ser atacado emocionalmente. Y dice el pastor, yo estaba viéndolo así, el día lunes. El día domingo, cuando terminaron los pastores de predicar, el día lunes yo estaba cansada. Y literalmente sentí una presión y un cansancio tan fuerte que quizás es el que tú sientes en estos momentos. Hay personas aquí que se encuentran cansadas, fatigadas. Y a ti quiero hablarte. Y el título del día de hoy, di conmigo, es Saliendo de la nube negra. Es como cuando tú muchas veces se te posa una nube así y tú ves todo gris y tú no ves nada. En mi caso fue el cansancio, donde el enemigo se aprovechó para darme como, ay. Y me sentí una tristeza y una cosa. Deimari me escribió y me dijo, pastora, debes tener los sentimientos encontrados. Y yo, por un lado feliz porque cumplió con el congreso, pero por otro porque se le fue su marido, su esposo. Y yo dije, ay, claro, esto es lo que yo siento. Y aparte el cansancio. Y yo quería brincar, pero mi cuerpo me decía lo contrario. Yo quería gritar victoria porque le había cumplido el Señor, pero mi cuerpo me decía, estoy cansada. Y no podía ir a un sinsabor de no poder disfrutar de la dicha de haber logrado todo, pero mi cuerpo, digan conmigo, estaba cansado. Había como una nube negra que no me permitía disfrutar ni ver. Pero hoy entiendo que eso Dios lo permitió para poder hablarte con autoridad en esta mañana. Y te digo que saliendo de la nube negra, y te voy a explicar por qué.
Pastora, yo no estoy viviendo eso. Yo no estoy cansado. Pero te voy a hacer varias preguntas. Y tú como Dolorán vas a decir, sí, Señor. No me lo digas a mí, dile en la mente que el Señor te está escuchando. Dolorán, Dolores, ¿te has sentido cansado? Dolores, ¿has sentido ganas de salir corriendo? Esto está bueno. Dolores, ¿te has sentido frustrado? Dolores, ¿has sentido que has estado atacada en estos últimos días como si un ataque, una presión espiritual viniera? Oh, entonces sigue la predica es para usted. Literalmente es como si se te pone una nube negra encima tuyo y todo lo ves gris. Y aún ves las cosas y no le encuentras sentido. Y vives con un sueño, con unas ganas de dormir. Porque la depresión se da, yo le explicaba al primer servicio, que cómo es el hombre y la mujer tan diferente. Que escuchaba que hicieron como una especie de encuesta. Y decían que la depresión en hombres se manifiesta de una forma diferente a las mujeres. La mujer por lo general es tristeza. Y comienza, ay, me siento triste. Y comienza a llorar, sentimental, se siente apagada, se siente, mejor dicho, pero el hombre, y ahora mujeres, ustedes van a identificar si sus esposos o sus hermanos pueden estar pasando una nube negra. Y una nube negra a veces no es una depresión que dura años, son días difíciles. Es un día difícil. Hay otras que sí tienen una depresión crónica, que es algo permanente. Pero hay momentos donde nos levantamos con depresión. ¿Usted ha sentido esa nube negra? Hay días que te levantas y desde que te levantas tienes un malestar, un fastidio y una rabia. Y el Señor me decía, la encuesta decía, en los hombres se manifiesta por enojo y rabia. Porque para el hombre es menos expresivo. La mujer se siente mal y ¿qué hace? ¡Ah! Grita, llora, se le salen las lágrimas, pero el hombre lo oculta. A menos de que hay hombres expresivos, hay casos de casos, no. Pero en su generalidad el hombre es poco expresivo y le gusta poco mostrar lo que siente. Y eso se hace ver en que son mal geniados. Tú llegas, amorcito, ¿qué amorcito? Bebé, ¿qué bebé? Oye, qué cosa, ¿sabe que tu esposo puede estar pasando un mal día? Y puede tener una nube negra encima. Y muchas de nosotros no lo entendemos porque como nosotros somos expresivas y lloronas, queremos que ellos también se expresen y nos lloren. Pero muchas veces el hombre calla y su forma de sacar toda su rabia es con ese enojo y ese mal genio. Ora por tu esposo cuando esté así. Si no acepta la oración, porque a veces dicen, no, ni ores por mí. Vete a lo secreto y ora por él. Hay muchos hombres que pueden tener una nube negra en estos momentos. Pero como ellos son pocos expresivos, están viviendo su prisión solos, callados, angustiados. Pero hoy el Señor, mujer y hombre que estás aquí, el Señor vino a decirte, en esta mañana vas a salir de esa nube negra. Y cuando yo estaba haciendo esa prédica, cuando estaba pasando ese día de cansancio, yo intentaba orar, yo intentaba hacer cosas, pero volví y me sentía cansada. Y haciendo esta prédica, el Señor me abrió el panorama de una forma, porque me sentía mal. Me sentía que como pastora yo no podía estar así, que era desagradecida. Después de una cosa tan maravillosa como ese congreso, un evento. Y yo decía, wow, me siento mal, Señor. Además de todo lo que siento, me siento mal por sentirme así. Pero el Señor lo que me iba a revelar era algo para bendecirte en esta mañana. Porque el Señor me dijo, si amas a tus ovejas, tienes que entenderlas. Así como yo las amé tanto que mandé a mi hijo para que fuera 100% hombre
y sintiera lo que es la debilidad, y sintiera lo que es la traición, y sintiera lo que es el dolor, y sintiera lo que es la tristeza. Jesús conoce tanto tu dolor porque Él lo vivió igual. ¿Cuántos dicen amén? Y te voy a hablar de 3 personas en la Biblia que te hacen ver que porque hoy te sientas triste y tienes una nube negra encima, no eres un mal cristiano. Porque hay 3 hombres, hay muchos en la Biblia, pero te voy a hablar de 3. Di conmigo 3. De los cuales te va a mostrar el Señor que una persona en Dios sí puede pasar esos momentos difíciles. Pero que también así como lo pasa, el Señor los liberta y los llama victoria. Y voy a comenzar por uno que es David. Quiero que vayas a 2 de Samuel 19. David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor se deleitaba en la adoración de David. ¿Ustedes han leído los salmos? La mayoría de ellos fueron escritos por David. David era un adorador en espíritu y en verdad. David era un hombre que fallaba, pero que tenía un corazón que enseguida se presentaba ante su Señor y reconocía su pecado y se apartaba. Era un hombre que amaba tanto al Señor que yo creo que las canciones más hermosas que nosotros cantamos salen de este gran hombre de Dios que era David. David tuvo muchos momentos difíciles y ahora en sus salmos podemos ver que cuando estamos afligidos, hay salmos que dicen para la aflicción, para cuando estés perseguido, cuando estés en dolor. Pero hubo un momento en especial donde yo te voy a hablar y es en Segunda de Samuel 19, donde David venía pasando un dolor tan gigantesco porque David se había muerto su hijo Absalón. Y no solamente se murió su hijo Absalón, sino que se murió un hijo que lo había traicionado. Pero qué poderoso es que el amor es tan grande, que por mucho que alguien que tú amas te traicione, tú no das para odiar. ¿O tú odiarías a tu hijo? Y yo quiero que en estos momentos cierres tus ojos. Porque el Señor, tu Padre amado, te va a decir algo. Tu Padre te va a decir: yo te escogí desde el vientre de tu madre. Te amé. Aun conociendo tus debilidades, tus luchas, tus días difíciles, tus días buenos. Y quiero decirte que yo no he dejado de creer en ti. Aun cuando me traicionaste, mi amor sigue en pie por ti. Porque yo no me puedo negar a amarte. Porque mi amor es más grande que tu debilidad, que tu lucha. Mi amor permanece. Y hoy ese amor es el que viene a sacarte de esa nube negra y a decirte: sigo creyendo en ti. Dice la palabra que David, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. David estaba sufriendo porque no pudo reconciliarse con su hijo. Su hijo murió y lo odió, lo quiso traicionar hasta el último segundo de su vida. Pero quiero llevarte a otro hombre que es Elías. Di conmigo Elías. Y miren qué casualidad que está en Primera de Reyes 19. Te acabo de hablar de Segunda de Samuel, ¿qué? 19. Y el Señor después me lleva a Elías donde está Primera de Reyes 19. Donde se encuentra Elías en una cueva, triste, cansado, después de un trabajo fuerte que el Señor le asignó. Le dice: haz esto. Elías lo logró, una victoria rotunda, lo llamó. Pero de pronto Elías se encuentra cansado, metido en una cueva, diciéndole al Señor esto. Primera de Reyes 19:14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
He tenido un vivo ¿qué? Celo. Una de las razones que nos lleva a deprimir, aparte de ser traicionados por las personas que amamos, por el dolor de perder un ser querido, es también cuando vemos que aquellos que hacen mal prosperan. ¿Cuántos lo han sentido? Ay, yo no soy envidiosa, pastora. No sea mentirosa. Usted le duele cuando el que ha hecho mal le va mejor que usted. Y comenzamos a meternos en la cueva y a decir, ¿por qué a él? ¿Por qué a ella que está haciendo de la suya? Tú lo bendices. Y comenzamos a hundirnos en nuestra depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Elías le dijo, Señor, estoy rabioso. Tengo rabia. Porque ese pueblo mira todo lo que has hecho por él y han matado a tus profetas. Y el único profeta que queda soy yo. Y ya Jezabel dijo, te voy a matar. Porque hay otra razón por la cual nos deprimimos. Por dictámenes, por situaciones y circunstancias que nos bajan completamente el ánimo. Quizás a ti te han dicho que te van a matar, pero ya te dijeron que van a hacer un recorte de tu empresa y que tú estás en lista. Quizás a ti te dijeron que tienes una enfermedad. Y todo el gozo que traías, de pronto por una noticia mala, se viene abajo. Hay personas que le acaban de decir, ya el banco te va a hacer embargo de todo. Hay personas que se están enterando, tu familia se va a destruir, tu esposo se va. O tu marido te fue infiel. Y esa noticia acaba con el gozo, la paz y felicidad que venías teniendo en el Señor. Elías le dijo, estoy rabioso, estoy cansado. Pero ¿saben qué pasa cuando viene una noticia? Que Elías venía de una gran victoria. Elías venía de acabar con todos los profetas de Baal. Porque el Señor lo había respaldado de tal manera que cuando él dijo que cayera el fuego, los profetas de Baal hicieron como quisieron. Y no salió ni una chispita. En cambio Elías oró y dice que descendió fuego sobre el holocausto. Y todos tuvieron que confesar que Elías le creía al Dios verdadero. Y te digo hoy algo en esta preciosa mañana. Una dificultad, una circunstancia te ha hecho olvidar lo bendecido y bendecida que has sido. Sabes, a veces estamos tan llenos de la circunstancia que están nuestros hijos atrás llorando, sanos, bien, y tú estás... ¡ah! Y el Señor mostrándote, mira la bendición que tienes atrás. Mira atrás, pero tú estás tan ensimismado en tu problema y en tu circunstancia que no ves a tu pareja, que no ves a tus hijos, que no te diste cuenta cuando el Señor sacó agua de la peña, cuando abrió el mar rojo. No te acuerdas de la vez que te suplió, no te acuerdas de la vez que te sanó, no te acuerdas de la vez que te libertó, porque ahora es más grande tu dificultad que el Dios que en el pasado te ha demostrado que te ha dado la victoria y te la seguirá dando en el presente. Pero solamente un dictamen, una palabra en contra, te desanimó y te deprimió. ¿Cuántos Elías están con una nube negra? ¿Se te ha olvidado de dónde Dios te sacó? ¿Se te ha olvidado las promesas de Dios? Porque cuando estamos en esa nube negra, se nos olvida hasta lo que Dios nos dijo que iba a hacer. Ay, que Dios va a hacer nada. Ay, no. Oye, pero hay esperanza. ¿Qué esperanza? Vamos a orar. ¿Qué orar? No quiero orar. Elías se metió en una cueva. ¿Y sabes por qué Elías se metió en una cueva? Porque él no quería ni que Dios lo viera. Cuando te deprimes, hasta de Dios te aparta. Ay, no, ni me vengan a hablar de Dios. Ay, no, qué mamera. Ya viene con sus versículos. Oye, te voy a traer a la pastora. ¿Qué pastora? Manden que va a llorar por otro porque por mí no. En esas circunstancias nos sentimos. No quiero nada. El que está bajo la nube negra puede haber un sol precioso a su alrededor, pero la nube solamente le hace ver lo que está
hasta ahí, hasta sus narices. Pero te voy a hablar del tercer hombre y del más hermoso. Digan conmigo, del más hermoso. Ay, estoy enamorada de ese hombre. Amén, mi Julia. ¿Qué le pasa, Julia? Estoy enamorada de ese hombre y ese hombre se llama Jesús. Porque Jesús, familia, te demuestra, como te dije ahorita, que tú puedes sentirte triste. Él también se sintió. Y que no por eso te hace menos cristiano y menos bueno. El Señor hoy te dice, ¿sabes qué? Yo entiendo tu aflicción y tu dolor. Yo no te estoy juzgando, hijo. Pero lo que hoy yo quiero decirte es que en tu humanidad puedes sentirte triste y afligido. Pero la cuestión es que no te quedes ahí. La cuestión es que no se convierta en algo crónico, que permanezca. La cuestión es que llores, te pongas triste, pero te sacudas y te levantes. Porque ese no puede ser tu estado natural. El problema es ¿cómo lo hago? Ustedes se van a preguntar. Ay, muy bonito, pastora, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Pues nosotros somos cristianos por algo. No porque somos evangélicos, no pentecostales, no. Somos cristianos porque, diga conmigo, somos seguidores de Cristo. Por eso hay unos que le dicen cristiano, crispeta. ¿Ya han visto eso? Cristiano, cristino. Dice que es cristiano, pero yo no le veo ningún paso de Jesús. Yo le veo del otro. Porque el que dice ser cristiano camina conforme a como Jesús caminó en esta tierra. Quiere decir que el Señor no solamente vino a traerte salvación, familia. El Señor no solamente vino a hacerte salvo para vida eterna. El Señor vino para que tú siguieras sus pasos en la tierra. Para que caminaras en amor, para que caminaras en perdón, para que caminaras en libertad, para que caminaras en milagros, en lo sobrenatural, para que caminaras en fe. Por eso es tan importante que tú aprendas de la vida de Jesús. Porque si tú quieres ser un buen cristiano, del que primero que tienes que aprender es de Jesucristo. Y hoy en esta mañana el Señor te dice, yo viví depresión, yo viví aflicción, pero yo también sé cuál es la salida. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús, ese buen Salvador me ha traído a mí esta mañana para decirte, no te quiero más en depresión, en tristeza, en aflicción. Hoy esa nube negra se va de ti en el nombre de Jesús. Y créanme que hay una gran diferencia entre lo que hizo Elías, entre lo que hizo David y entre lo que hizo Jesús. Porque Jesús es el Salvador. Y dice en Marcos 14, 32. Vamos acá a la palabra. Vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní. ¿Cómo se llama el lugar? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo ¿qué? Eso es importante, pero te voy a decir ahora lo que viene. ¿A quién buscó el Señor primero? En oración, ¿verdad? Pero dice la palabra que no solamente se quedó con la oración, pasó algo. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a ¿qué? Para los que no escucharon, comenzó a entristecerse el Señor y a angustiarse. Y dice, y les dijo el Señor, miren, esto lo dijo Jesús, esto no lo pone la persona, creo que lo sintió. Dice, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Sabes quién está a tu lado? Jesús.
Los discípulos de él no pudieron velar, pero él sí conoce las noches que has llorado. Él sí conoce tu dolor. Él sí conoce todas las aflicciones que has pasado, aun las que te dan vergüenza confesarle a un ser humano sobre la tierra. Él conoce tu aflicción y sabe lo que se siente. Pero la diferencia entre Jesús, Elías y David es que Elías y David se apartaron. Digan conmigo, se apartaron. Se escondieron, literalmente ellos se fueron y dijeron, yo me voy a llorar a mi hijo al cuarto. Yo me lo voy a llorar. Y el otro vino, sí, yo también voy a chillar acá, voy a rabiar, tengo rabia con el Señor y me aparto. Pero el Señor hizo algo. Hay 3 puntos donde todos sentían lo mismo: angustia, tristeza, temor. Y lo primero que te quiero decir para que se salga esa nube negra en el nombre de Jesús es orar. No, porque el que tiene tristeza tiene ganas de orar. Cuando usted tiene rabia tiene ganas de orar. ¿Saben qué hizo él? El Señor le llama a Elías, lo que Elías no se atrevió a hacer, y le dice, Elías, ¿qué haces ahí? El Señor manda al profeta a donde David, que en ese momento el profeta representaba la voz de Dios, y llama a David y le dice, David, ¿qué te pasa? ¿Ya saben cuál es el primer punto? Confiesa. A medida, enseguida que Elías, el Señor le habla y dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué es lo primero que hace Elías? Tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Cuando llega el profeta donde David, se le expone su situación, su dolor estaba expuesto. Jesús, cuando llega ante sus amigos, ¿qué hace? Me siento afligido hasta la muerte. Lo primero que tú tienes que hacer, familia, es reconocer lo que te está pasando. Porque el cristiano hace 2 cosas: o se va a dormir de la depresión, o se pone a hacer miles de oficios para olvidar su dolor. Y hasta el momento en que tú no reconozcas, mira, el duelo pasa algo. Dicen que el duelo se pasa cuando primero se llora, se grita, se lamenta, pero dice que la parte para comenzar a recuperarse es reconocer que la persona ya no está. Lo primero que tienes que hacer para salir de esa nube negra, familia, es hoy confesar lo que sientes y no sentirte mal por lo que sientes. Yo en el primer servicio les conté esto para ponérselo en mi vida. El día que iba a comenzar el congreso, hubo una lucha espiritual tan grande que yo sentí un dolor de cabeza y yo dije, vencido está. El enemigo vencido está. Yo sé que lo que estoy haciendo es algo espiritual. Yo sé que familias van a ser restauradas. Yo sé que jóvenes, a partir de eso, su vida no va a ser para Satanás, va a ser para Cristo. Mire, yo comencé, yo sé que lo que estoy haciendo es espiritual. Y me viene un dolor de cabeza. Y me viene una cosa terrible que yo comencé, me metí al baño. Dije, Matías, Isaac, Galilea, puse a Galilea en el coche, en el corral. Y me metí al baño, familia. Y comencé a reprender en el nombre poderoso de Jesús. Yo ahora declaro, ¿hice lo que hizo Jesús? Se fue a orar. Y comencé en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que todo ataque se va ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que esas vidas son tuyas. Yo declaro que ese congreso, y comencé a batallar en lo espiritual. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Seguía con mi dolor de cabeza. Seguía con mi carga y me monté al carro de pronto y el Señor me dice, Estefanía, habla. Y yo le digo, amado mío esposo, te tengo que confesar algo. ¿Qué pasó, negra? Me siento mal. ¿Pero cómo así? Yo nada más le dije, me siento mal. No me estoy sintiendo bien, Luis Antonio. Me siento mal. Hay algo espiritual y me siento mal. Ora por mí.
Wow. ¿Saben qué estaba pasando en el baño? Yo tenía 3 voces, digan conmigo 3 voces. Porque cuando estamos bajo la nube negra tenemos voces hablándonos a cantidad. No puedes, quédate ahí, no vas a salir. Sí, ves, busca ayuda. No, quédate, tú puedes, tú eres victorioso en Cristo. Yo tenía 3 voces. Yo le decía en el primer servicio a la iglesia, ustedes se reirán porque yo siempre digo, Dios me habló. Y ellos dirán, vea cómo habla con Dios. Pastora, dígame cuál es el número de Dios. Yo cuando era bebé marcaba 777, porque como era el número perfecto, mis hermanos y yo cogíamos el teléfono, vamos a marcar el cielo, 777, y comenzaba yo, hola, ay, Dios está ahí, y para llamar al infierno, 66. Pero la verdadera exclama a mí y yo te responderé, amén. Jeremías 3:33. Y yo les puedo decir algo, 33:3, bueno, ahora vemos en la Biblia. Pero lo que sí le quiero decir es que yo en ese momento dije, Señor, hay 3 voces en mi mente. Una que me decía, habla, confiesa lo que sientes, busca ayuda. Otra que era yo que me decía, tú eres pastora, pelea tu batalla, guerrea, dale, has echado demonios fuera, ahora tú que no vas a poder. Digan conmigo, mi falta de humildad. Si Jesús, siendo el Salvador, llamó a Juan, a Jacobo, a Pedro y le dijo, venga, me siento afligido. ¿Cuánto más yo, un ser humano pequeño, no voy a buscar ayuda? Hoy te digo en el nombre de Jesús, el enemigo te tiene atado en esa nube negra porque te da miedo confesar lo que sientes. Y es el momento de que hables para que haya libertad. Miren. Y cogí yo, ¿y ustedes qué creen que fue la oración de Luis Antonio? Voy a ponerles una pregunta. Se bajó del carro, me tomó de la cabeza, hizo reprensión en 20 minutos. Te reprendo ahora, todo lo que quieras. O B, en el mismo carro, hizo una pequeña oración de 1 minuto. Y dijo amén. ¿Qué creen que pasó? La D. Imagínense que él me dice, sí, negra, bueno. Señor Jesús, ahora te presento a mi esposa, Padre. Declaro que el congreso será maravilloso, que usarás a los pastores, a mi esposa, y que ella, todo dolor de cabeza, todo lo que se sienta mal, Señor, ahora se va, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y cuál fue la que yo hice en el baño? Ahora te reprendo, va. Y cuando yo terminó el de hacer la oración, parece mentira, no pasó nada. Pero en el camino, yo cojo la palabra de Dios que la tenía a un lado. Ay, Señor, tú eres lindo. Esto no lo dije en el primer servicio. Y alguien necesita escucharlo. Y le dije, Padre, háblame. Necesito algo que me hable. Algo, Señor. Y cojo la palabra y el Señor me dice, y buscarás a tus enemigos y serán como nada. Los buscarás y no los hallarás. Porque el que quiera hacerte frente no tiene poder sobre ti. Porque eres un hijo y una hija del Rey. Poderoso. Estaba subrayado en naranja. El Señor me dijo, sí, te están haciendo algo, hija. Y no es una persona, escúchenme. El Señor me dijo, tu enemigo no es una persona, es Satanás. No cojas, es Juancho, es Pedro. No, el enemigo usa personas dolidas, dañadas, pero el verdaderamente que está haciendo todo en tu contra para dañarte es él. Porque las personas hoy están y mañana mueren, pero después escoge a otro para que te dañe. Y yo por eso entendí que yo no me puedo reprender. Juancho debe ser, reprendo que Juancho debe estar haciéndome brujería, no. Yo dije, Satanás, estás vencido y contra mí no tienes poder. Y el Señor me dijo, buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Qué lindo es Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ay, gracias, Padre. El primer paso, digan conmigo, confesar, pedir ayuda. Y lo tercero es buscar esa palabra del Padre. ¿Y saben dónde está la palabra de Dios? Ahí en la Biblia. Miren, yo después en ese carro sentí
que la nube literalmente se fue. Instantáneamente entré en un gozo impresionante. Por eso les digo que es una nube. Es una nube que te ciega, que te tapa, que te hace ver todo gris, que no hayas, que no te hallas. Pero es instantáneo, que cuando el Señor mete su mano es quitada. Es como si te llegara el gozo nuevamente y ves las cosas con claridad. Tu vida no es un fracaso. Hay esperanza. Hoy el Señor ha venido hasta aquí a decirte, si yo tengo que ir hasta tu cueva y decirte, ¿qué haces ahí? Hoy he venido, pero hoy sales. Qué lindo es el Señor. Lo siguiente lo hizo Jesús. Jesús, dice la palabra, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasara de él aquella hora. Él le abrió el corazón a su padre, le dijo, Padre, estoy afligido. Si no puedo morir, que no muera. Literalmente el Señor le dijo, sálvalos de otra forma. Tengo miedo. El Señor tenía miedo. Pero él recordó que Dios, di conmigo, era su Padre. Y que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Por eso él le dijo, Padre, yo no quisiera vivir esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando tú te acercas a Dios como Padre, familia, como decía ahorita la salmista hermosa que tenemos en esta iglesia, y decía, Abba Padre significa algo íntimo. Él fue a donde el Padre y le dijo, yo no necesito al Dios que provee. No necesito al Dios que me ha ayudado a hacer milagros. Yo necesito a mi papá que me dé consuelo y me diga cuál es el camino. Porque el Señor lo sabía. Capítulos antes decía, y es mi hora. Él mismo lo confesó, ya es mi hora, ya es mi tiempo de irme. Les confesaba a sus discípulos, les había relatado. Pero cuando llegó el momento del temor y del dolor, sintió miedo y se olvidó del propósito. Literalmente el Señor se olvidó. En su temor dijo, wow, no creo que sea capaz de resistir esto. Pero digan conmigo, fue al Padre. Y el Padre le recordó que Él le amaba y que no lo iba a dejar solo y que iba a estar con Él en ese momento difícil. Y quizás ahí no dicen la palabra, pero al oído le confesó, hijo, como hoy te lo digo a ti, esta tribulación momentánea no se compara con el gran peso de gloria que ha de venir sobre ti. El Señor le dijo al oído, el papá le dijo a su hijo, hijo, serán horas difíciles, pero después de eso, tu nombre será nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, y pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies, y ellos serán salvos y reconciliados conmigo por causa de esos pequeños horas y minutos que sufrirás, pero más grande será el gozo de ver la salvación en ellos. Qué lindo. O sea, yo digo que eso fue lo que le dijo el papá. Por eso él dijo, bueno, que se haga tu voluntad. El Padre le recordó el propósito, como hoy te lo está recordando. Sí, hija, es doloroso alguna de las cosas que estás viviendo, pero confía, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Qué lindo es el Señor. Y literalmente Jesús fue a la cruz, quedó solo. No estuvo Juan en ese momento, fue solo a la cruz. Juan estuvo ya después a los pies, pero él fue solo a la cruz. Nadie cargó esa cruz, la cargó él.
Y dice los estudiosos que por 3 horas él no sintió al Padre. De 12 a 3 de la tarde, Jesús no sintió al Padre. Porque era tan grande el pecado. Tan grande el pecado que la voz de su papá estaba lejana. No podía, de algo demasiado fuerte que los hacía entrar en lejanía, en distancia. Como quizás hoy tú te encuentres en una tribulación tan grande que me digas, pastora, no siento a Dios. Dios está en silencio. Pero Jesús vuelve y reconoce, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vuelve a confesar lo que siente y a decir, me siento cansado, no te siento, papá. Pero vuelve el Padre y de alguna forma le recuerda que ahí está Él. Y le trae a memoria las promesas, las palabras. Y dice que en medio de la cruz, Él se gozaba en medio de su aflicción de vernos a nosotros hoy salvos. Quiere decir que Él no estaba viendo la circunstancia actual. Él estaba viendo la victoria que ya estaba asegurada. Tu Padre está contigo, pero debes confesar, debes buscar ayuda y debes buscar a Dios como Padre, amén. Vas a salir hoy de esa nube negra. Todos tuvieron miedo, cansancio, un decreto de muerte, pero Jesús tomó el camino correcto. ¿Saben qué es lo más hermoso de esto? Y con esto quiero ir concluyendo. Que Elías lloraba porque había quedado solo, ¿verdad? ¿Y saben qué le responde el Señor después de que él lo confiesa? Al final del párrafo le dice, Elías, sal, largo camino te resta. Y no deja en interrogante su pregunta, sino que le dice, Elías, te daré 7,000 personas, las cuales no se han arrodillado ni han besado a Baal. En pocas palabras le digo, no estás solo, yo mandaré más profetas para que estén contigo, porque yo no te dejaré solo, yo cumpliré lo que te he prometido. Y dice la palabra que después que le da a Elías para que él siga con el legado. Yo quiero decirte algo. Esa pregunta que hoy tienes tiene respuesta. Tu desierto no es para siempre. David al salir, el profeta le dice, sal David. Hay personas que te están esperando, para hacer que seas coronado. Un pueblo te necesita. Hoy yo te digo, sal. Tus hijos necesitan verte en pie. Tu familia necesita verte en pie. Esta familia necesita verte en pie. Porque el Señor te quiere poner como estandarte, como ejemplo, como testimonio. Levántate porque no estás solo. Y David se levantó, lloró. Digan conmigo, sí, lloró, pataleó. Porque tenemos que llorar y patalear. Porque nos duele y nosotros, si el Señor también tuvo que llorar, nosotros también. Pero la cuestión es que no nos podemos quedar en el piso. Debes levantarte. Porque si estás vivo es porque Dios no ha terminado contigo. Porque si sigues aquí es porque el Señor no ha acabado su obra contigo. De pronto a David llega un hijo adoptivo y es Mefibosé. Y quizás lo que no pudo darle a su hijo propio, el Señor le da al hijo de su mejor amigo para que lo honre, lo bendiga. Y se deleitó David en hacer el bien en este hombre. ¿Sabes? Hay tantas personas que, como decía Adriana, necesitan de tu favor, necesitan de tu consejo, necesitan de la luz que te ha dado Cristo. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, te necesitan. Hoy sal de esa nube en el nombre poderoso de Jesús.